La serena visión de la estructura de Bomarzo, en su alto aislamiento, me conmovió tanto que descendí del caballo, ardientes los ojos de lágrimas, y besé el suelo querido. Allá estaba mi casa, herrumbrosa, dorada, en la fina transparencia del aire primaveral que estremecía los campos, el fascinante misterio del lugar, su milenaria fuerza etrusca poblada de presencias invisibles, más viejas todavía que mi raza, se apoderó de mí como cuando era niño, ahogándome, disolviendo en mi pecho la piedra aguda que lo oprimía, y la voz familiar del agua cantó en mis oídos. Me saludaron unos pastores y pensé quiméricamente, incorregiblemente, como cuando había llegado a Florencia, casi 3 años atrás, que tal vez podría ser feliz entre los míos, a pesar de todo, con ayuda de Dios. 3. Aparición de la magia. Todo conspiraba allí para alejarme de mi nueva vida. Me volví a encontrar con la vida anterior a mi viaje a Florencia y simultáneamente, debilitadas por el interés con que valoraba lo que más metido tenía en la sangre, mi viejo, fundamental Bomarzo, palidecían las mi desesperación. No los olvidaba, por cierto, pero a esa edad las inquietudes se sustituyen con rápido egoísmo. En el caserón de los Medici y el regreso a Bomarzo, yo actué casi exclusivamente y su actitud eran los más indicados en esa oportunidad para apaciguarme y reconciliarme conmigo mismo. Fue aquella una etapa de transición en la que los elementos emocionales obraron con fuerte impacto, anulándome, y en la que, estimulado por el español, pensé hallar en la religión el puerto que requería la tormenta desatada en mi alma. En Florencia me encontraba solo, y nadie tenía tiempo que consagrarme, ocupados como estaban por los acontecimientos militares y políticos que tan de cerca atañían a los palaciegos. Cuanto me rodeaba, el propio palacio, las calles florentinas, la proximidad de Nencia, rebosaba de alusiones trágicas y aunque el tiempo fue cumpliendo su acción sutil de roedor, las huellas del pasado próximo se hallaban demasiado cerca para que, súbitamente, al entrar en una habitación, no surgieran ante mí episodios y figuras impresionantes. De haber sido mi fervor religioso auténtico y no, como había sido, la consecuencia de remordimientos dolorosos y de la prédica tenaz de Ignacio, de haber tenido en mi fe cristiana raíces más hondas, más seguras que las circunstancias, no hay duda de que mi vida, toda mi vida hubiera cambiado para siempre, merced a la acción conjunta de la angustia, del arrepentimiento y de las exhortaciones, pero yo carecía de la base necesaria para construir sobre ella el luminoso edificio de la piedad. Mi religión, pues la tuve, estaba hecha bajo la influencia de mi abuela y de la magia de Bomarzo, de cierto paganismo ancestral que ubicaba a mi familia en altares deslumbrantes y que imponía que yo, el miembro más mísero de esa estirpe, ganara también mi lugar en el Olimpo de los Orsini, un lugar que, si era mío por imposición del destino, exigía un esfuerzo de conquista, puesto que, a diferencia de mis hermanos, de mis parientes, de mis antecesores, yo había traído al mundo la paradoja de ser y no ser, al mismo tiempo, un privilegiado. Mi abuela me había formado dentro de esas ideas heredadas, erróneas, culpables, vanas, llámeselas como se prefiera, y si el lector la censura por ello deberá proceder cautamente y pesar el pro y el contra en balanzas exquisitas, porque cuanto me atañe es intrincado y múltiple. Diana Orsini, a su vez, había crecido en el clima de ese culto, del cual derivó su fortaleza, y calculo que, para robustecer a su nieto, que precisaba más que nadie sostenes y auxilios, debía transmitirle las esencias de un vigor que se afirmaba no en lo divino, sino en lo humano, y que confería a lo humano la calidad de lo divino, reemplazando la divina fuerza ausente, cuya única supervivencia vaga era la de una compleja superstición, con el empuje de una veneración dinástica, pródiga en ejemplos célebres, la suplencia de algo tan alto por algo tan pequeño. Ahora puedo verlo así, pero entonces carecía de perspectivas para apreciarlo en sus exactas proporciones. Explica muchos aspectos de mi proceder nefasto, pero aún enfocado las cosas con una lucidez a posteriori, pienso que mi abuela debe ser considerada indulgentemente y hasta absuelta, ya que su equivocada actitud brotó del afán de beneficiarme, dándome por apoyo lo único que poseía,
Tanta era la energía que resultaba de ese planteo orgulloso, compartido con naturalidad por los míos, que no bien regresé a Bomarzo y recomencé, como bajo una enorme campana de cristal, a respirar el aire enrarecido que había alimentado mi infancia, torné a ser el que había sido antes de la violenta crisis florentina. Claro que esto no se produjo enseguida, pero era fatal que se produjera, si se tiene en cuenta la fragilidad de mis 15 años, la falta de asidero íntimo que en mi personalidad había encontrado la prédica de Zúñiga, el misterioso dominio que Bomarzo ejercía sobre mí, con sus espectros paganos secularmente vinculados a los míos, y la lógica veneración que yo sentía por mi abuela, a quien, por ser mi gran aliada de siempre, yo miraba también como suprema fuente de sabiduría. Las primeras palabras que brotaron de sus labios cuando caí en sus brazos, luego de la larga ausencia, fueron para decirme cuánto me había embellecido en la Toscana. Me observaba y me lo repetía, me condujo frente a uno de sus espejos y me mostró en él mi cara fina, modelada en los pómulos, con un suave tinte mate que poseía los rasgos de mi retrato definitivo. Como ella estaba a mi lado ocultando mi joroba, y su imagen querida de transparente hermosura suprimía mis defectos, hallé que tenía razón, y que el muchacho de grandes ojos dolientes que me contemplaba desde la zona poética del espejo podría atraer con su físico inquietante. Me felicitó por el luco, el típico manteo sin mangas de los florentinos que yo había adoptado, aunque casi no se usaba ya en la ciudad de los Medici, porque su amplitud y su capucha disimulaban mi espalda, y desde entonces en el curso de la vida lo llevé siempre, de paño o de damasco, negro, morado o rojo, forrado de tafetán, de tabí, de terciopelo, de seda o de pieles, según las estaciones. Mi padre y Girolamo andaban en las guerras que sacudían Italia, Maherbale que se había espigado y tenía ya el dejo aristocrático que le dio tanto prestigio y que se acentuaba gracias a su nariz un poco larga, noblemente dibujada, y a la sonrisa de lejana displicencia que no abandonaba nunca. Bajo las sombras del pelo revuelto me acogió con una frialdad que no era agresiva. Cuando Girolamo no estaba en Bomarzo mejoraban nuestras relaciones, de modo que entre el cariño de mi abuela y el señorío prescindente de mi hermano menor, la atmósfera del castillo me infundió una paz desconocida, acentuando la sensación de felicidad que había experimentado no bien avisté desde el camino mi casa. En cuanto a Bomarzo, los andamios cubrían su fachada principal, labrados materiales se acumulaban en sus terrazas y muy temprano el golpeteo de los obreros que rompían y esculpían las piedras nos informaba de que proseguía la obra de su transformación. Pero Bomarzo era recio como la armadura de un gigante, y aunque añadiesen adornos a su coraza, no conseguirían modificar su riqueza, áspera como la roca en la cual asentaba su empaque medieval. Continué paseando con Ignacio y leyendo los libros que me ofrecía, aunque el interés que de ellos emanaba, y Zúñiga lo advirtió presto y me recriminó inútilmente, fue decreciendo, y esas caminatas se esparcieron más y más hasta que las suprimí. En cambio me encantaba salir con mi abuela, apoyado en uno de sus bantones, a recorrer junto a su silla de manos la posesión. Nos cubríamos de pieles porque apretaba el frío, de tanto en tanto hacíamos saltos para criticar a la distancia el carácter de los cambios incorporados al castillo, o para hablar del Orlando furioso, o, como cuando era pequeño, de los Orsini y de su gloria y de las incógnitas que me reservaba la vida. A lo largo de mis andanzas le fui abriendo mi corazón, lentamente porque noté cuánto bien me hacían sus comentarios y le narré las penas que había sufrido por Adriana, por Beppo y por Abu, tratando de discernir la verdad en el laberinto de mis aclaraciones, y luego aplicaba su inteligencia a deshacer el complejo de culpa que esa evocación evidenciaba. No veía mis pecados, veía la necesidad de rescatarme. Se pensará que su compasiva inclinación habrá contribuido a que yo fuera lo que fui, revistiéndome de precoz dureza, y que, si más tarde mi vida se desarrolló como explicaré, ello deriva en buena parte de la ciega pasión de Diana, que quería, por encima de todo, proteger el quebranto de su nieto contrahecho. Pero reclamo la tolerancia de los jueces y les pido que recuerden las particularidades del caso, las mías y las suyas, poniéndolas bajo el signo común de los Orsini, al sentenciar a mi abuela. Mi abuela cometió actos reprochables, y el peor de todos, aquel que marcó el rumbo de mi existencia, no se había producido todavía, y no obstante, yo no puedo condenarla, porque sé que sus errores y su crimen fueron el fruto desdichado del amor. De cualquier manera, no puedo condenarla, pues sería como condenar el aire que uno respira, que eso fue mi abuela para mí,
el aire que respiré y que me mantuvo hasta que, desaparecida ella, debí valerme solo, sin Lazarillo, sin nadie, en un mundo extraño y adverso. 2 meses y medio después de mi regreso a marzo, el cardenal Orsini llegó con noticias frescas de Roma. El Papa había podido huir del Castel Sant'Angelo a Orvieto, disfrazado de buhonero, con un solo acompañante, merced a la ayuda de ese mismo cardenal Pompeyo Colonna que le había dado tanto que hacer y que ahora multiplicaba las pruebas de una devoción obsequiosa. Así había escapado, con ropas de faquín, un colchón sobre la cabeza, 200 años antes, cola di Rienzi, pero lo reconocieron por el brazalete de oro. Menos lujosos y más hábil. El Papa tuvo también más suerte. En la ciudad eterna, no bien se supo la temeraria fuga del pueblo, se entregó una alegría delirante, pensando que había terminado sus miserias, y una multitud de monjes y de sacerdotes afluyó a San Pedro para cantar el Te Deum. La furia impotente de los invasores no alcanzó límites. Mi abuelo había pasado momentos de zozobra en tiempos de la lucha contra los Colonna, pues integró el grupo de rehenes que sirvieron de garantía cuando Clemente VII abandonó Sant'Angelo por primera vez. Pero el cardenal Pompeyo, el mismo que había impedido que fuera papa en el último cónclave, lo llevó consigo a Subiaco y lo colmó de honores. Luego, durante el largo asedio de las tropas imperiales, tornó a encerrarse con el pontífice en el castel y no se separó de su lado. Nos detalló su ira contra Benvenuto Cellini, dedicándome unas miradas torvas, y habló de la peste. La peste se había desatado en Roma, como un flagelo divino. Lo peor es que, sin distinguir la justicia de las causas, diezmaba por igual a sitiados y sitiadores. Los cadáveres se amontonaban en las calles. Mi abuelo quedó con nosotros, olvidado del feudo de Monterotondo. Ya no salía, como antes, a caminar por los alrededores del castillo y a detenerse en las casucas de nuestros paisanos a probar los vinos que subían para él de los sótanos con ceremoniosa solicitud. Permanecía en su habitación, sobre las piernas un manto de armiño, y condottiero rezaba unas misas interminables. Había visto demasiadas infamias y atrocidades para que eso no conmoviera su fatigado corazón. Durante los días más crudos de febrero, los españoles partieron de Roma para Nápoles. Los teutones se fueron también, cargados como altares, y cuando desaparecieron por la puerta de San Giovanni, la gente agolpada en el camino dio rienda suelta al júbilo, tan cruel que un año más tarde todavía merodeaban por las calles manadas de lobos que atacaban a los hombres. En junio, el Santo Padre se trasladó de Orvieto a Viterbo y el cardenal Orsini acudió a besarle la mejilla. Cuando en octubre pudo regresar a Roma, Clemente VII lloró de espanto ante la ciudad en ruinas, incendiada, que había perdido la mitad de su población. Entretanto, en Bomarzo mi vida se desarrollaba plácidamente. Con Messer Pandolfo empecé a traducir a Lucrecio. La invocación inicial a Venus me recordó la aventura con Nencia, pero aparté esa imagen pecaminosa y para castigarme compuse una oda en loor de Adriana que destruí con sobradas razones. Una mañana, junto al arco donde más tarde hice grabar las sentencias contradictorias sobre la vida y la muerte, observé que unos artesanos, aprovechando el reposo, labraban unas piedras, el blando peperino volcánico local, dándoles toscas formas fantásticas que traían a la mente la tradición etrusca de ese suelo. Dichas figuras me hicieron evocar el sueño de las estatuas colosales que me había suspendido de maravilla en el oratorio de los Reyes Magos, y, cuando recorrí las abruptas plataformas que se escalonaban en el valle, más allá del jardín italiano de mi abuela, tuve por primera vez la idea vaga, difusa, de lo hermoso que sería transformar las rocas que en su fragosidad emergen en inmensas esculturas, y tanto me emocionó esa extravagante visión que, sin imaginar que un día se llevaría a cabo y que ella sería como el resumen de mi singular existencia, transporté a mi aposento unos trozos de piedra dúctil y los coloqué como ofrendas a los pies de la armadura que me había regalado Diana Orsini después del episodio del esqueleto coronado de rosas, porque creí descubrir entre esas armas verdes de herrumbre y esa materia tan familiar al contacto de mis manos un esencial parentesco que las vinculaba también conmigo mismo y con los obreros nacidos en Bomarzo que trepaban por los andamios del castillo.